Magazine de Noche. Qué grato, amigas y amigos televidentes de Buenavisión, Canal 2 de Digital, que ustedes y nosotros lleguemos a la cita diaria, al punto de encuentro con los diferentes temas que seguimos abordando con nuestros invitados, sin perder ese carácter desde el punto de vista informativo, didáctico, pedagógico y con los temas de opinión. Originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Suramérica. De igual manera, a los diferentes sistemas de televisión que en las diferentes provincias retransmiten esta programación, esta parrilla, cordialísimo saludo. Soy Luis Eduardo Arias Jaimes, que en compañía de todo el equipo de producción les invita para que a partir de este momento nos acompañen con los temas que vamos a abordar en el día de hoy. Vamos a trasladarnos precisamente a lo que son el reconocer, el resaltar, el mostrar las diferentes actividades que instituciones que hacen presencia en el área metropolitana. Sobre todo también hoy vamos a hablar de lo que es la vinculación de la academia, de los formadores, de profesionales en las diferentes áreas que tienen que ver en esa vinculación con las comunidades. Nos acompaña en estos instantes dos profesionales que hacen parte del Centro de Conciliación, de igual manera en el consultorio jurídico de la Universidad Pontificia Bolivariana de la ciudad de Bucaramanga, que encierra a través de ese contacto con comunidades, de esa disponibilidad con lo que tiene que ver el Centro de Proyección Social de la UPB. Inicialmente vamos a tener a la profesional del derecho, Mabel Cecilia Delgado Lara. Es una de las profesionales también que de igual manera viene haciendo este trabajo con comunidades, con poblaciones y con ciudadanos de a pie también en torno a estos servicios. Pues doctora Mabel, bienvenida aquí a través de Buenavisión Magazine de Noche. Ay, Luis Eduardo, muchísimas gracias por este espacio. Pues muchas gracias también a todas las personitas que nos estén visualizando en este momento. Realmente es una gran oportunidad para exponerles las gestiones que nosotros realizamos desde el consultorio jurídico, el Centro de Conciliación, porque realmente es un escenario muy productivo que combina el tema académico y el tema social. Entonces, muchas gracias por esta invitación. A ver, tengo entendido que viene un tiempo considerable de usted estar vinculada a la Universidad Pontificia Bolivariana, ya como alumna, ya como formándose como profesional y lógicamente hoy también precisamente prestando este servicio a través de lo que es como directora del consultorio jurídico y el Centro de Conciliación. Hablemos de su perfil. Cualquier televidente, cualquiera que está al frente de alguna institución se preguntará: ¿quién es la doctora Mabel Cecilia Delgado Lara? Bueno, yo soy abogada, soy especialista en seguridad social y también magíster en Derecho. Tengo pues también algunos estudios en docencia universitaria. Mi experiencia en la universidad ha sido muy bonita porque obviamente tuve la perspectiva como estudiante y posteriormente tuve la oportunidad de vincularme a la universidad. Formé parte de la dependencia de Dirección de Asuntos Jurídicos y hoy día pues tengo el cargo de la dirección del consultorio jurídico y Centro de Conciliación. Pues ya lleva un tiempo vinculada con la Universidad Pontificia, ya como decíamos anteriormente, como formándose precisamente como profesional en Derecho y hoy en estas líderes de lo que es el trabajo del Centro de Proyección Social. Sí, sí señor. Ha sido una experiencia muy interesante, Luis Eduardo, porque es que en el cargo que yo venía antes se tenía netamente el componente administrativo, ¿sí? Cuando ya llego a este cargo tenemos esta mixtura entre el componente administrativo y el componente académico, que pues va muy de la mano con el objetivo del consultorio jurídico, que es ese componente social y ese componente formativo de los estudiantes. A ver, inicia sus estudios como bachiller ¿en dónde? ¿En qué institución? Antes de hacer parte de la familia de la UPB. Bueno, le cuento. Yo a los 5 años, yo nací en Bucaramanga, a los 5 años me mudé a Montería, Córdoba. Estuve viviendo allá 15 años, ¿sí? Entonces mis estudios primaria, mis estudios de bachillerato los hice en un colegio en Montería, Córdoba. De hecho, inicié mis estudios de Derecho en la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Montería, y posteriormente pues me trasladé a Bucaramanga, hice el tema de la transferencia y seguí vinculada a la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Entonces tengo ahí conocimiento de cómo era el funcionamiento en Montería y cómo era el funcionamiento acá. Seguí pues obviamente mis estudios, realicé tesis, tuve la oportunidad también pues de publicar un libro con un amigo, hicimos ese trabajo muy interesante.
y pues a la par yo iba estudiando, sí, iba estudiando pues la especialización, después entonces la maestría ahí en la universidad. Y bueno, pues realmente yo creo que las cosas, los astros a veces se unen y las oportunidades se abren y pues me salió esta puerta de trabajar en la universidad como empleada. Esto da pie, mi doctora Mabel, precisamente cuando hablamos de instituciones, cuando hablamos de nosotros, nuestra cultura en todos los aspectos de sentido de pertenencia y de identidad, en el caso particular suyo con la UPB. Así es, sí señor. Mire, le cuento aquí una anécdota, algo que me sucedía. Yo desde que inicié mis estudios siempre me gustaba mucho usar un polo que tenía el logo de la universidad, jeans y mis tenis. Siempre fue así. Inclusive cuando yo recién me trasladé acá a Bucaramanga, algunos docentes no sabían mi nombre, pero me decían, la niña institucional, porque usaba el polo y la gente me empezaba a determinar la característica física, ¿no? Y ya hoy en día, pues, a veces usamos los polos también y cuando no los uso yo digo, bueno, pero es que tengo el sentido de pertenencia tan arraigado que no es necesario usar el polo porque lo llevo acá. ¿Qué mejor que eso? A ver, ¿y por qué precisamente decide prepararse profesionalmente como profesional del derecho? Porque es que el derecho, obviamente pues esto es una concepción muy subjetiva, pero yo siento que el derecho es el que nos ha permitido llegar hoy día a cómo estamos, a progresar, a organizarnos como sociedad y de hecho considero que todas las personas deberían saber derecho, ¿sí? Porque realmente terminan siendo las normas por las cuales nosotros vamos avanzando, obviamente son mutables porque va de acuerdo pues a las concepciones, a los contextos y demás, pero termina volviéndose, desde mi punto de vista, el sentido de existencia del ser humano, es mi forma de verlo, porque nosotros somos seres sociales por naturaleza. A ver, antes de entrar a hablar precisamente de lo que son sus labores que cumple ahí en la Universidad Pontificia Bolivariana a través del Centro de Proyección Social y de igual manera en el Consultorio Jurídico y el Centro de Conciliación, estamos pues en un estado de derecho, ¿no? Que es fundamental. Una opinión como profesional del derecho, como joven abogada, con esa responsabilidad que tiene, hoy con tanta escandola en los estamentos, por ejemplo, vamos nada más a lo de la elección popular, hasta dónde, el por qué tantas demandas, el por qué, tal vez no se tiene en cuenta que la parte jurídica, desde cuando comienza una campaña electoral, tal vez allá se habla de la estructura electoral, de cómo conseguir votos, cómo conseguir la financiación, la logística, pero desde ese punto de vista, estando en Estado de Derecho, para que no se presenten todas estas situaciones que toque que estar en el tribunal administrativo de cada departamento, ir a las altas cortes, en fin, para definir, tal vez se desconoce o no se entiende, tal vez en esas dependencias, una campaña local, regional o nacional, ¿se desconoce el departamento jurídico o a qué cree usted que presente estemos en stand-by más de 500 alcaldes que hay en el país, más de un gobernador y a nivel nacional? Yo considero que siempre es importante acudir a la norma, ¿sí? Por eso es que les decía en un principio que desde mi punto de vista todas las personas deberían saber derecho. ¿Por qué? Porque es que a nivel legislativo tenemos gran cantidad de fuentes, ¿cierto? Y las fuentes están y hoy en día tenemos la facilidad con la tecnología de que podemos acceder a ellas y es leerlas, ¿cierto? Pero ahorita hemos notado de pronto una tendencia a que de pronto las personas no acuden directamente a la fuente, sino que hay es una cultura de pronto de repetición o imitación de ciertos comportamientos, ¿cierto? Entonces eso empieza a masificarse y obviamente estas conductas, en virtud de que está masificada, las personas las empiezan a normalizar, ¿sí? Y da por hecho que es así, ¿cierto? Entonces eso de pronto evita que las mismas personas cuando al momento de que vayan a realizar cualquier acción, quieran activar cualquier proceso, de pronto no tengan el suficiente conocimiento y no se les haya de pronto aportado ello para acudir a las herramientas que tenemos, que en últimas es la norma siempre está todo, desde la Constitución tenemos, mejor dicho, un articulado bastante amplio que contempla derechos fundamentales, procesos, acciones y demás, y realmente termina siendo muy claro. Obviamente las leyes pues terminan ampliando un poco más este contenido, ¿cierto? Pero en últimas todo está consagrado en la misma norma. Entonces sentiría yo, y eso es también lo que nosotros queremos promover desde Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, y es eso, ¿sí? el sentido investigador. ¿Qué es el sentido investigador? Querer ir más allá, ¿cierto? Y tener como esa veracidad en las fuentes que yo estoy utilizando para realizar una conducta, para establecer una posición y para establecer una tesis dentro de un contexto social. Tal vez donde usted está, mi doctora Mabel, un docente en esta materia, en estos temas, hoy también en el litigio, sobre todo está al frente
defendiendo algunos intereses de quienes están demandados en las cortes o aquí en el tribunal, nos decía, es que precisamente cuando se habla de que habiendo mucha jurisprudencia ya en temas, ¿no? Y que lógicamente que no se puede volver costumbre porque es una ciencia, les decía, el derecho es una ciencia que no hay que inventar nada, está la legislación, está todo, simplemente recurrir a ella, porque ya en una demanda, cuando está en los estrados judiciales, pues ni el mismo juez, ni el mismo fiscal pueden inventarse porque está sujeto a una serie de normatividades, al igual que lo que usted manifiesta, el cual vamos a hablar precisamente de eso, lo básico, ¿no? Lo básico que una comunidad ya en la vereda, en el barrio, en el entorno, en un colegio, en fin, pues estamos enmarcados de eso, habiendo tanta jurisprudencia. Es decir, no podemos inventar lo que no está inventado. Así es, eso es la legalidad, ¿sí? Ajá. Lo previamente establecido, Sí. y con base a eso pues vamos a abordar un tema. Ahora es importante también tener en cuenta, y es que pues la sociedad es cambiante, ¿no? Entonces de acuerdo a los diferentes años pues vamos a ver diferentes circunstancias que van a realizar, por ejemplo, que se tengan que hacer cambios o hacer adaptaciones. Tenemos lo típico de la pandemia, ¿cierto? Que cuando tuvimos que estar todos aislados, por ejemplo, en el tema de la rama judicial se tuvo que afianzar lo que tiene que ver con tecnología, ¿cierto? Entonces empezar a digitalizar todo, que las consultas de Estado ya se puede hacer por la página, ¿sí? Afianzar esto. Que las audiencias virtuales. Las audiencias virtuales. Que venían, pero no tomaron tanto la fuerza como después de la pandemia. Claro, ¿no? porque tocó. O sea, realmente Obligado. fue una circunstancia Sí. que obligó que así o sí lo tuviéramos que hacer para que esto pues no colapsara, porque teníamos que seguir con una continuidad del servicio, siempre en los procesos. Entonces es un claro ejemplo de que obviamente pues cada año van surgiendo nuevas cosas y pues el derecho también se va adaptando a esas nuevas necesidades. Tal vez en algún sentido, cuando hablamos y que se dice, usted como una joven profesional y que está con esa responsabilidad también, hoy como directora del consultorio jurídico y centro de conciliación, y que lógicamente desde ahí, cuando proponía a alguien, que es ahorita en materia de escándalo también en el tal famoso Consejo de Ministros, y que, bueno, y proponía, en ese momento siendo senador, el tan cacareado nombre de Benedetti, y proponía en esos momentos, y llegábamos que nos parecía algo escandaloso, si pudiésemos decirlo, algo que no tenía un contexto, cuando decía que Colombia es una fábrica de leyes, que tenemos cualquier cantidad de leyes, que incluso la misma Constitución del 91, hay temas que se quedaron allá sin que se reglamentaran, en fin, desde el 91 todavía hay temas que no se han profundizado. Entonces él proponía que en vez de seguir fabricando leyes, que acabáramos leyes, decía él, y hasta donde en cierta forma tiene razón, porque tenemos una montonera de leyes y cada vez más y más y más, pero realmente no materializamos las que tenemos, no hacemos un purificador, si pudiéramos, para reducir de tanta cantidad de leyes a unas y aplicarlas en el fondo. Claro, ahí hay un aspecto bastante relevante, y es lo de materializar, ¿cierto? Ajá. Porque a veces se escucha de pronto esa opinión que obviamente en teoría, no solo en el derecho, sino pues en muchas carreras y cuando estamos estudiando, que lo que está en el papel, ¿cierto? Y que lo que se nota en la realidad, ¿sí? Pero pensaría yo que, pues, digamos, siempre hay que trabajar con lo que hay ahora, ¿cierto? Lo que hay ahorita en el presente. ¿Qué es lo que tenemos en el presente? Pues un marco normativo, ¿cierto? Unas situaciones particulares que se van presentando. Entonces pensaría yo que el reto pues de cada uno de las personas como ciudadanos, de nosotros los profesionales del derecho también, es pues dar respeto a esas fuentes jurídicas que ya contamos, obviamente, y pues tener en cuenta los contextos. Yo le doy mucha importancia a eso, porque es que obviamente el contexto, la particularidad, cada caso es muy concreto, y obviamente hay normas, ¿cierto?, que se aplican de nivel general a ciertos casos que comparten ciertos elementos, pero hay otro caso que puede ser casi igual, pero ese casi me tiene una particularidad distinta, ¿cierto? Entonces ahí toca mirar a ver de pronto cómo la normativa lo ha venido tratando, o si es necesario, teniendo en cuenta esa circunstancia particular, abordarla de otra forma. Estamos a través de Guanevisión, canal 2 de Digitel, en el magazine de noche. Hoy, precisamente, tema, la labor que se viene cumpliendo, el del Centro de Conciliación, el consultorio jurídico de la UPB Bucaramanga, que hace parte precisamente del Centro de Proyección Social adscrito a esta misma universidad con domicilio en el municipio de Piedecuesta, pero que está ese portafolio de servicios para el área metropolitana de Bucaramanga. A ver, doctora Mabel, hablemos ahora sí
de lo que es el consultorio jurídico, de lo que es el Centro de Conciliación, usted como directora y lógicamente al frente de ese equipo. ¿Qué es el Centro de Conciliación? ¿Qué es precisamente el consultorio jurídico en sí desde el punto de vista de ese servicio que se presta desde la academia a las comunidades? Así es, bueno, Luis Eduardo, el consultorio jurídico es un escenario que tiene por objetivo prestar unos servicios en específico. ¿Cuáles son esos servicios? Asesoría jurídica, representaciones judiciales, interposición de recursos escritos en entidades administrativas y demás, que está direccionado a una población particular. ¿Cuál es esta población? La población obviamente sujetos de especial protección, ¿sí? Personas que de pronto por la situación económica no pueden recurrir a un abogado privado, ¿sí? O personitas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad o indefensión, ¿sí? Digamos que esa es la población objetivo que nosotros tenemos en el consultorio jurídico y centro de conciliación. Para nosotros poder llegar a materializar este tipo de servicios que les decía, asesoría jurídicas y demás, tenemos un equipo conformado con unos roles y unas jerarquías que todos están articulados, ¿sí? Entonces tenemos a los estudiantes de Derecho a partir del 7º semestre de Derecho, que pues obviamente ya han cursado bastantes asignaturas, ya tienen muy claro el conocimiento y nociones básicas de los casos que normalmente se reciben en el consultorio. Estos de estudiantes de Derecho están articulados con los que llamamos monitores de área, ¿sí? Que son personitas que fueron estudiantes de Derecho, ya terminaron todo el pensum y están haciendo la judicatura o la práctica que les es exigible en la carrera para titularse como abogados. Después del monitor viene el asesor. El asesor ya es una persona titulada en Derecho, con especialización, con amplia experticia en el tema, que también está bajo esa vigilancia de los casos o los procesos que vamos recepcionando, y ya después, en última instancia, pues está el cargo que yo ejerzo, que ya es la supervisión y revisión. ¿Por qué hago tanto hincapié en el tema de la articulación? Porque obviamente, como lo decía en un comienzo, el consultorio tiene este componente académico y este componente de formación integral. Nosotros, si bien tenemos esta formación integral con el estudiante en el sentido que lo estamos acompañando siempre, ¿cierto? También tenemos un enfoque que es con el usuario, ¿sí? Nuestro enfoque es el usuario. El usuario se acerca a nosotros, hay una documentación mínima que normalmente le recibimos, que es copia de la cédula, copia de servicio público, de pronto si tiene el certificado del SISBEN, ¿cierto? Y con base a eso, entonces, se hace una pequeña entrevista, un filtro para mirar las competencias del consultorio jurídico, porque hay unas competencias, unas cuantías sobre asuntos que podemos manejar y otros que no. Y si pasa ese filtro, entonces se redirecciona a lo que es el cubículo con la persona que estamos formando, ¿cierto? Esta persona que lo va formando, entonces, hace la entrevista, le pregunta aspectos claves al usuario, a la usuaria que se acerca al consultorio jurídico, y se puede apoyar con el monitor a cargo, porque cada día hay un monitor de turno, ¿sí? Entonces, este monitor está pendiente ahí y cualquier cosa pues puede entrar a apoyar de pronto al estudiante cuando le está haciendo esta entrevista, y en su efecto también tienen al asesor. Es decir, ¿sí? es el inicio de todo el proceso. Sí, ese es el flujograma, sí señor. Algo importante, Luis Eduardo, es que nosotros en el consultorio jurídico para efectos de organización está clasificado por áreas, ¿sí? Entonces tenemos el área de público, el área de penal, el área de civil, el área de laboral, área de consumo, ¿sí? Que ¿cómo van clasificadas? Pues de acuerdo a la naturaleza del caso que se va recepcionando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el área de público, que es lo que nosotros más manejamos, el tema de tutelas, ¿sí? Que la persona que acude porque le solicitó a una entidad de salud ciertos medicamentos, no sé, pañales, etcétera, y que no se los ha suministrado, entonces, y ya se encuentra en una situación de indefensión porque los necesita, entonces podemos ahí de pronto gestionar una acción de tutela, los derechos de petición. Esos son como los temas que más manejamos en el área de público, ¿sí? Por ejemplo, en el área de civil, los procesos ejecutivos, que tengo este documento, esta obligación, que quiero pues que me la paguen, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer, sí? O por ejemplo, tengo esta acta en el cual mi pareja acordó que tiene que pasarme cierta cantidad de dinero y no me la está pasando, ¿qué puedo hacer, sí? Por ejemplo, en el área laboral tenemos unos casos muy comunes y es lo típico de que no paga la liquidación de prestaciones sociales, ¿cierto? Eso lo vemos bastante, obviamente. Tal vez estamos, digamos, en algunas empresas aún algo informal, ¿no? Sin realmente aplicar la normatividad. Entonces, ahí donde de esos temas o de algunos usuarios que asisten es uno de los diferentes temas. Así es, sí señor, exactamente, porque muchas veces el tema de la informalidad o que tienen un tipo de contrato,
pero en la realidad era un contrato laboral, ¿sí? Lo que llamamos a veces contrato realidad, ¿sí? Que tiene una subordinación, que tiene, ¿sí? Entonces, digamos que todo este tipo de casitos es como lo más recurrente. Por ejemplo, en penal recibimos mucho el tema de violencia intrafamiliar, lesiones personales, hurtos, inasistencia alimentaria también. En consumo también, como la línea de consumo es muy reciente y hemos recibido bastantes casitos en el sentido de que obviamente hay mucha inconformidad a veces de las personas con ciertas empresas de telecomunicaciones que de pronto les dicen, les prometen varios servicios y tal vez más adelante la prestación de este servicio no es como ellos la entendieron en un inicio. Entonces hay este tipo de cuestiones. Entonces también manejamos eso, acción de protección al consumidor financiero, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo tengo una tarjeta de crédito y descubrí que se hicieron unos desembolsos que yo no hice y me los están cobrando. Entonces, todo este tipo de cuestiones las manejamos en el consultorio. Ahora es importante algo que yo decía y es el tema de las cuantías, ¿sí? Porque la 2113 del 2021, que es la ley que nos rige a nosotros los consultorios jurídicos, establece obviamente unos topes dinerarios de los casos que nosotros podemos atender. Entonces, por ejemplo, en derecho laboral tenemos un tope de 20 salarios mínimos, ¿sí? Hasta ahí podemos llegar nosotros. Si ya se excede, pues ya tendría la persona que buscar de pronto otra alternativa ya posiblemente paga, ¿sí? En el tema de lo que, bueno, también por ejemplo nosotros allá estamos habilitados para recibir comparendos de tránsito también hasta los 20 salarios mínimos, procesos policivos también. Como tal, bueno, esas son cuantías especiales, sin embargo, pues hay una cuantía general que pues ya aplicaría para los procesos civiles, que es 50 salarios mínimos, ¿sí? Y obviamente pues las excepciones son las que acabé de hacer, entonces para el tema de laboral. Es el pues, techo en lo que sí, usted manifiesta de la cuantía. Exactamente, 50 salarios mínimos. Sería ese, con excepción de los que ya acabé de decir, laboral pues sí sería hasta 20, estos otros procesos hasta 20 salarios mínimos. Ese filtro se hace en un inicio. ¿Sí? Se hace en un inicio, ¿por qué? Porque obviamente pues no vamos a hacer perderle el tiempo, perdón por decirlo de manera rústica, pero hacerle perder el tiempo a un usuario que de pronto nos dice, tengo este caso, pues realmente si el consultorio no es competente, pues obviamente se le comenta y se le orienta para ver a qué otra entidad o qué otra autoridad puede asistir para que se pueda recepcionar el caso, ¿sí? Igualmente, Luis Eduardo, nosotros tenemos ahorita una estrategia y es que nos gusta de pronto, cuando hacemos ese primer filtro con el usuario que nos cuente el caso, determinar si ese caso puede ser conciliable o no conciliable, ¿cierto? Y hacemos ese primer filtro de primera mano ya pues con nuestra profesional, nuestra asesora de conciliación, en el sentido de que la conciliación pues implica de pronto tratar de dar resolución a un problema de una manera un poco más célere que de pronto en una vía judicial, ¿sí? Entonces tratamos de hacer ese filtro primero por conciliación. Si ese caso no resulta conciliable, entonces se direcciona a las otras áreas que ya le comenté, ¿sí? Entonces que ya puede ser público, laboral, civil, penal. Llega al cubículo del estudiante, el estudiante hace toda la entrevista y ahí sí pues el flujo que yo le había comentado. A ver, en ese inicio, de ese proceso, cuando lo vamos haciendo en los términos de reparto, ¿de acuerdo a quienes estén ahí o de acuerdo también a la misma situación para delegarle a alguien, encomendarle ese tema en especial? Bueno, Luis Eduardo, nosotros manejamos 4 consultorios, consultorio 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Los que obviamente están en consultorio 1 pues están apenas iniciando esta etapa de formación, ¿cierto? Y pues claramente los de consultorio 2, 3 y 4 van a tener un poquito más de formación, un poquito más de experiencia en eso, ¿sí? Entonces, para efectos del reparto se trata que sea una manera equitativa, sin embargo, dependiendo de la particularidad del caso y de pronto de la complejidad y también misma de los tiempos, pues ahí sí se mira a ver cómo se hace ese reparto, ¿sí? ¿Por qué le digo? Porque obviamente los estudiantes de Derecho muchas veces cuando están haciendo consultorio también están viendo otras materias y demás, hay unas cuestiones de tiempo ahí. Entonces, por ejemplo, hay casos que requieren celeridad, ¿sí? Algo de inmediatez, entonces ya se tiene que mirar todos esos criterios para efectos del reparto, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta esos niveles, ¿cierto? Nivel 1, 2, 3, 4. Y de acuerdo pues, al caso, a la problemática, claro, a la situación, entonces es. se delega o se hace el reparto respectivo. Exacto, se hace el reparto respectivo. Lo importante es que obviamente haya más o menos equitativo el número de procesos, ¿sí? Pero ese sí es un factor bastante importante, ¿sí? El nivel de peculiaridad y de dificultad que implique de pronto el caso. Obviamente nosotros dentro del consultorio nos gusta mucho ir reforzando habilidades, ¿no? Hacer como sondeos de pronto de cuáles son los temas que necesitamos reforzar, volver a abordar, porque nosotros estamos formando también a estudiantes, ¿cierto? Y lo que nosotros queremos promover es la calidad,
¿sí? Entonces, por eso tenemos un grupo de asesores muy bien preparados, unos monitores muy bien preparados, también que cada uno pues se hace cargo de esa área en específico. Hay un monitor de laboral, un monitor de consumo, monitor de civil, la misma suerte corren los asesores, entonces hay asesor de laboral y así, por cada una de las áreas, ¿sí? Para efectos de una organización que sí nos ha funcionado bastante bien y nos ayuda a organizar. Nosotros tenemos una plataforma en la cual pues se hace esa recepción del caso y es como una trazabilidad de todo lo que va pasando en ese caso, ¿sí? Es parecido, pues obviamente los profesionales del derecho me entenderán, la consulta de procesos, ¿sí? Que ahí pues se recepciona un proceso y va saliendo auto, fecha de audiencia, tal. Es lo mismo que nosotros manejamos dentro del consultorio para tener esa actividad más vigilada. A ver, doctora Mabel, me decía precisamente, y tengo entendido, pues está la UPB, lógicamente el alma mater, viene el Centro de Proyección Social, que es precisamente la institución que acobija, pero me mencionaba usted también a través del consultorio jurídico y el Centro de Conciliación, en lo que tiene que ver la palabra articular, pues están varias áreas o varios profesionales ahí, cuando hablamos tengo entendido que comunicaciones, que ingeniería civil, que psicología, en fin, en lo que es esa formación de profesionales desde el punto de vista académico. Como también cuando se requiere, cuando amerita articular, cuando llega esa persona o llega esa institución a consultar al consultorio jurídico y que lógicamente de acuerdo a las circunstancias se recurre también a lo que son otros profesionales que están ahí para esa palabra, articular. Así es, sí señor. Entonces, precisamente pues por los mismos casos y a veces los mismos usuarios, pues hay casos muy emocionales, ¿no? Terminan siendo muy emocionales. Y obviamente desde nuestro espectro de abogados pues damos la asesoría jurídica o el conocimiento que tenemos, pero muchas veces identificamos que es necesario un apoyo en esa parte emocional y para eso pues entonces tenemos esa articulación con los profesionales de psicología, ¿sí? Entonces cuando se presentan ese tipo de casos se le orienta al usuario, la verdad está al ladito, o sea realmente por temas de espacio se halla al ladito y puede solicitar una cita, ¿sí? Con una personita pues que le pueda orientar en este tema emocional para que sea un sentido más integral, ¿cierto? Porque muchas veces no es solo el tema, de pronto el problema que me está sucediendo acá con una entidad, con una persona, sino también las implicaciones mentales en mi salud que me está generando, ¿cierto? Entonces la idea de nosotros dentro de ese centro de proyección social y en articulación con el consultorio es poder brindarle como esa asesoría, esa orientación terrenal, digámoslo así, ¿cierto? Y después, entonces sí, como remitir a la parte de psicología para que se le dé ese acompañamiento. A ver, doctora Mabel, tengo entendido también que precisamente con base a la normatividad que se presta, en este caso particular del Centro de Conciliación y el Consultorio Jurídico, pues es descongestionar la justicia ordinaria, ¿no? Para llegar a eso, a esa palabra de conciliar, consultar y que lógicamente pues sea ante todo eso, ¿no? Aparte de buscarle solución inicial y de acuerdo pues el proceso. En ese caso particular, cuando una comunidad o un ciudadano, como en otras circunstancias, ¿cuándo y cómo debo acudir precisamente a consultar, a ir al caso del servicio que se presta desde el consultorio jurídico y el centro de conciliación? Bueno, ahí sí depende mucho pues de la situación que esté presentando, pero entonces lo que le decía los casos, por ejemplo, que yo sé que yo tengo unos derechos en cierto escenario, no sé, en mi ambiente laboral, o que por ejemplo yo estoy casada con una persona y nos divorciamos y esta persona me debía dar alimentos y no lo está haciendo, ¿cierto? O por ejemplo tengo arrendado un inmueble y resulta que la persona que está viviendo ahí no me está pagando ningún canon y demás. Entonces todo este tipo de conflictos, porque terminan siendo conflictos, generan pues obviamente una intervención, ¿cierto?, que ustedes pueden tener en el consultorio jurídico. Y de ahí, Luis Eduardo, el tema que yo les decía de esa primera instancia que hacemos con conciliación, ¿sí? Porque muchos de estos conflictos realmente se pueden conciliar, ¿sí? Y la conciliación nos permite eso, poder llegar de pronto a una solución bajo voluntad de las mismas partes, pero llegar a esa solución de manera más célere, ¿cierto?, para no tener que acudir de pronto a la vía judicial, que pues por ciertas particularidades puede tardar un poco más de tiempo. A ver, costos, ¿no? Porque cualquier ciudadano que nos observa o quien está liderando un proceso con alguna organización, ya sea una junta comunal o entes que se aglutinan con algunas necesidades o para aglutinar a algunas personas con unas similares tendencias en la parte social, ¿qué podemos decir? Bueno, un factor importantísimo y muy diferenciador es que los consultorios jurídicos prestan un servicio gratuito, ¿sí? Es totalmente gratuito.
Realmente pues el filtro, lo que les decía, es pues obviamente identificar que sea el sujeto de especial protección, que se encuentra en alguna situación de vulnerabilidad, indefensión con los documentos que en su momento les enlisté, pero es un servicio gratuito. Ya el tema de pronto de alguna notificación, de copias y esas cositas, pues ya sería por el usuario, pero es un servicio totalmente gratuito. No tienen que incurrir en ese tipo de costos por la asesoría, porque los acompañemos a una audiencia, porque presentemos un recurso a cierto documento. Es totalmente gratuito. Pues decíamos anteriormente, la pandemia, eso es presencial, es decir, yo tengo algún inconveniente, tengo que consultarlo, ir al consultorio, plantear la situación, el contacto es personal o también como dejó la herencia virtual. Bueno, ahí hay una mixtura, ¿no? Lo que pasa es que cuando nosotros recepcionamos un caso y se le asigna a una personita, esta personita pues tiene el deber primero de presentarse, de comunicarse con el usuario, decirle mi nombre es este, yo estoy a cargo de su proceso, ahí se mira los documentos que tenga la personita y con base a ello se le puede citar, si es presencial, allá en el consultorio jurídico puede acceder, o si algo pues vía telefónica, sí, ahí sí no hay ningún problema. Obviamente pues en pandemia sí tuvimos que tomar unas medidas alternativas porque obviamente no podíamos salir, pero actualmente se hace esa mixtura, ¿sí? Si requiere de pronto acercarse, lo puede hacer sin ningún problema, allá se le coloca en una sala de espera y pues entonces se le aborda con el tema que querían pues corroborar. Tengo entendido, doctora Mabel, que precisamente también cuando se habla de las famosas brigadas externamente, dentro de lo que es el portafolio que se presta desde el Centro de Proyección Social, hacen también ese acompañamiento en comunidades, sector rural, en algunos sectores específicos precisamente, por a veces situaciones de la comunidad que no tienen la disponibilidad por su parte laboral, qué sé yo, o a veces el acercamiento, en este caso, de lo que es el consultorio jurídico, el centro de conciliación, ir a las comunidades. Así es, eso hace parte de ese componente del objetivo que es la proyección social, ¿sí? Entonces es acudir a una comunidad que obviamente pues requiere este tipo de asesoría jurídicas, vamos normalmente pues va mi persona, va un asesor, dos asesores, un monitor y algunos estudiantes también, ¿cierto? Entonces nos instalamos y la idea es obviamente poderles dar asesoría jurídica llegando pues a ese espacio donde ellos se encuentran, ¿sí? Porque digamos que también una de las finalidades de nosotros, más que brindar la asesoría jurídica, es tratar de generar un impacto a nivel social, ¿cierto? Y que por eso es que estas asesorías jurídicas tratamos de que sean de forma integrales y aplicamos lo que llamamos el litigio estratégico, ¿sí? Que es generar un impacto, ¿sí? Que no simplemente sea este caso y ya, sino que socialmente poder ayudar de pronto a prevenir, a informar y a prevenir un posible litigio que se puede prever desde antes, ¿cierto? Porque a veces sucede, por ejemplo, Luis Eduardo, que las personitas, pues obviamente como no tienen todo el conocimiento jurídico en el sentido de que pues no han estudiado la carrera, de pronto no saben y se quedan con un problema, ¿cierto? Y ya después, cuando han pasado términos, porque a veces tenemos términos y demás, entonces se va a consultar y entonces pues a veces es difícil porque hay etapas preclusivas y entonces ya no hay la oportunidad, ¿sí me entiende? Entonces aquí lo que queremos hacer también es como tratar de informar a las personas para prever futuros conflictos y que de pronto no estén en ese estrés de que, uy, ¿ahora qué hago? ¿Cierto? Entonces, esa es como la finalidad de las brigadas. A ver, doctora Mabel, la recepción que precisamente viene teniendo, en este caso a través del consultorio jurídico de las comunidades, es decir, a veces por una u otra razón, como que se tiene, qué sé yo, temor o a veces una timidez o a veces el acercamiento de encuentro, de cuando hay las situaciones por resolver, cuando hay estas circunstancias y que ameritan acudir al consultorio jurídico, al Centro de Proyección Social de lo que tiene que ver con estos temas. ¿Cómo ha sido esa recepción por parte de comunidades individualmente, particularmente y colectivamente, con las mismas instituciones educativas, las juntas de acción comunal, en fin? Claro, bueno, ahí lo importante, Luis Eduardo, y es que es lo que hemos venido trabajando, es el tema, es algo que va a sonar, digamos, sencillo, pero tiene una gran trascendencia y es empezar nosotros desde el ambiente laboral que generamos, ¿sí? Para nosotros es muy importante, como lo decía, el usuario, ¿sí? La experiencia que tenga el usuario o el grupo de comunidades a la cual nosotros vayamos a impactar. Entonces, en el consultorio, tan pronto se acerca al usuario, y sí lo hemos manejado mucho con el equipo, es tratar de que se sienta bien, ¿cierto? ¿Y qué es sentirse bien? Pues que obviamente un saludo, ¿cierto? Que es algo básico, pero que realmente sí genera un gran cambio, ¿cierto? Que no se le haga esperar tanto tiempo. Nosotros allá estamos manejando un sistemita ahí
como de que la personita pues que está en vigilancia pues nos avisa, para nosotros tener como claro pues el orden de los usuarios y que no tengan que esperar tanto tiempo y demás, ¿sí? Y de una vez pues pasar al cubículo. Entonces realmente tratamos es de que la experiencia del usuario pues sea más amena. Obviamente a veces cuando termina les preguntamos, bueno, ¿cómo le fue? Tal, y casi siempre recibimos muy buenos comentarios de parte de ellos porque a las personas les gusta sentirse escuchadas y es importante escucharlas porque obviamente tienen su perspectiva y desde esa misma experiencia del usuario pues nosotros podemos generar mejoras, ¿cierto? O reafirmar de pronto ciertas políticas que tengamos. Inclusive, por ejemplo, cuando son con comunidades y demás, nos gusta mucho que nos vayan a visitar allí o nosotros también vamos a visitar a la entidad pues que nos requiera, porque también es importante generar esas articulaciones. De ahí que nosotros manejamos convenios con instituciones públicas, instituciones privadas, que implican obviamente capacitaciones, que implican de pronto también el hecho de que esta experiencia de formación de los estudiantes ya no se esté realizando como tal en el consultorio, sino que ellos accedan a las entidades y allá tengan la oportunidad de conocer otro tipo de asuntos, ¿sí? Entonces ha sido bastante productivo para ellos porque les permite ampliar como ese espectro de conocimiento en el derecho, más que el derecho pues tiene cabida en todas partes, ¿cierto? Entonces también ayuda muchísimo a esa formación de los estudiantes. A ver, entidades tengo entendido cuando me habla precisamente de estos convenios, por ejemplo, las personerías municipales, ¿no? Cuando hablamos de las asojuntas de cada municipio, cuando hablamos de los centros educativos, ¿no? Que es importante, donde aglutinan parte de esas comunidades desde todo punto de vista. Es unas tareas de juntar, pero ir, en este caso la academia, ir a través del Centro de Proyección Social, ir a través del consultorio jurídico y el Centro de Conciliación, es una manera. Claro, sí es una manera. En ese caso pues los estudiantes se remiten a esas entidades de manera presencial, precisamente para dentro de ese escenario mirar cómo funciona la dinámica, ¿cierto? Porque obviamente es un espacio diferente al consultorio jurídico y obviamente pues allá les permite conocer como otras realidades, ¿cierto? Que eso es bastante importante. Nosotros dentro de los elementos de nuestra misión es esa formación integral, ¿sí? Y la formación integral implica precisamente eso, no solo el conocimiento jurídico que yo tengo, sino cómo aplicarlo y cómo poder aplicarlo en los diferentes escenarios en los cuales yo como futura profesional del derecho me voy a enfrentar. A ver, doctora Mabel, precisamente más adelante vamos también a hablar de lo que es la labor del Centro de Conciliación, que son los arreglos, que es concertar, en fin, para reducir lo que tiene que ver con uno de los objetivos fundamentales que es la justicia ordinaria y de común acuerdo pues llegar las partes a esta situación. Recordemos entonces dónde está ubicado el Centro de Proyección y más exactamente ahí el Centro de Conciliación, el consultorio jurídico, los horarios, lo que se requiere, en fin, recordemos, sí, doctora listo, Mabel. Perfecto. Entonces, carrera optada número 637, ese Centro de Proyección Social, está ubicado ahí en el casco antiguo, en Piedecuesta, horarios de 8 a 12 y de 2 a 5 de lunes a jueves y los viernes hasta las 4:30 de la tarde, ¿sí? También tenemos la ubicación también en el Instituto de Familia y Vida en Bucaramanga, ya también tenemos una sección también del consultorio jurídico, los horarios también terminan siendo pues los mismos y pues nada, Luis Eduardo, allá muy bienvenidos a que puedan pues obviamente recibir esa asesoría jurídica, que les podamos pues dependiendo de las cuantías y de la competencia recepcionarle los casos y pues la verdad sí se puede más adelante obviamente concertar capacitaciones y demás, ¿sí? Porque eso es lo que buscamos también, lo que le decía, ¿no? Un impacto no solo al estudiante sino a la comunidad en sentido social. Pues doctora Mabel Cecilia Delgado Lara, usted quien está precisamente al frente como directora del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación Muy Formal, queremos precisamente a través de este medio, como en Guanevisión, en especial del Magazine de Noche, dar a conocer ese servicio que de estas instituciones se prestan a las comunidades. Si bien es cierto que el domicilio está en Piedecuesta, pero es para la área metropolitana, porque la Universidad Pontificia Bolivariana pues está en su radio de acción el área metropolitana, este sector del nororiente colombiano, en fin, todo lo pertinente, muy formal, estaremos precisamente abordando más temas, vamos seguidamente a hablar de la labor que se cumple del Centro de Conciliación, en fin, todo lo pertinente, muy formal, el que nos haya acompañado acá a través del Magazine de Noche. Muchas gracias Luis Eduardo, muchas gracias a todas las personas que nos están sintonizando y bueno, bienvenidos y los esperamos en el consultorio jurídico. ¿Ya lleva cuánto al frente del consultorio? Finalizando el año pasado, finalizando el año pasado, sí señor. Está reciente, está con la energía. Reciente, con toda la energía y las pilas puestas para hacer muchas cosas.
Pues doctora Mabel Cecilia Delgado Lara, nuevamente muy formal. Vamos a una pausa y retornamos para seguir hablando de este tema, hablar de la conciliación, hablar de la validez que tiene, al igual que la justicia ordinaria, en fin, todo lo pertinente referente a ese tema. Vamos y ya volvemos a El Magazine de Noche. Magazine de Noche. Digitel conecta fibra óptica directa a tu hogar con internet simétrico de alta velocidad y la mejor televisión con más de 120 canales digitales. Magazine de Noche. Continuamos a través de Guanevisión, Canal 2 de Digitel, en el Magazine de Noche. Hoy hablando precisamente de la labor que se cumple para las diferentes comunidades desde el Centro de Conciliación y del Consultorio Jurídico de la Universidad Pontificia Bolivariana, que a propósito, pues el padre Gustavo Méndez Paredes, quien está al frente precisamente de esta institución, en la cual pues también la academia en vínculo, en acceso, en cercanía con las comunidades. Pues nos acompaña ya en esta segunda parte la también profesional del derecho Daniela Flores Tarazona, a quien damos la bienvenida al Magazine de Noche, doctora Daniela. Muchísimas gracias, doctor Luis Eduardo, por la invitación. Es un placer estar aquí el día de hoy, también pues a toda la comunidad que nos escucha, para que puedan conocer un poquito más de lo que es el Centro de Conciliación, pues, que está adscrito al Consultorio Jurídico de la UPB, y que nos visiten. Allá realmente los esperamos, es un honor prestar ese servicio para ustedes y que ustedes realmente puedan tener esas alternativas que nosotros como centro les otorgamos o les brindamos. A ver, me decía la doctora Mabel, precisamente con esa energía, con esa creatividad, en fin, precisamente en esa labor social que de la academia se cumple. ¿Desde cuándo la doctora Daniela, precisamente ahí haciendo parte del consultorio jurídico, del Centro de Conciliación, de ese equipo, desde el punto de vista también con esa vinculación, vuelvo e insisto, en la parte social? Bueno, yo tengo un recorrido también un poquito antiguo, prácticamente en el puesto que estoy ahora, que soy la asesora del Centro de Conciliación, lo estoy ejerciendo, soy nueva. La verdad, digamos así que llegué con todas las ganas a innovar en el centro y brindar esa atención desde el 13 de enero de este año, pero yo ya he estado vinculada a esa proyección social que tiene el centro, tuve la oportunidad de ser judicante del mismo, de brindárseme mis prácticas allí, vinculada como monitora también del Centro de Conciliación. Entonces digamos que la proyección social que he venido construyendo y abordando todos estos años lo llevo desde que estaba todavía vinculada como estudiante de la universidad. Allí tuve la oportunidad pues, de también brindar, llegar a la población objetivo, cumplir con proyectos en esa planeación social, y pues aquí estamos hoy. Desde mi puesto como pues asesora, pues para contribuir de todas maneras a la comunidad que nos llegue y quiera pues conocer nuestros servicios. Es decir, ayer profesionalizándose en Derecho en la Universidad Pontificia Bolivariana, hoy adscrita también en la parte profesional, consultorio jurídico y en Centro de Conciliación. ¿Bachiller de dónde? ¿Dónde esa formación académica y secundaria? Claro que sí. Yo soy orgullosamente también piedecuestana. He vivido toda mi vida acá en la ciudad de Piedecuesta. Garroterita. Estudié acá en el colegio, el Centro de Comercio, todo mi primaria y mi bachillerato. Yo pues salgo graduada en el 2015. De una vez tuve estudios iniciales y básicos en todo el tema de la segunda lengua, que pues a mí es muy importante, digamos así que nos abre muchas posibilidades también. Después tuve la oportunidad de estar vinculada con la UPB, allí hice mi posgrado. También me encuentro terminando estudios de mi pregrado ya y de mi posgrado. Espero pues también esa construcción, digamos, personal y académica es para que los servicios que también empezamos desde el centro sean mucho más
efectivos a la comunidad, ¿sí? Podamos transmitir no solamente un servicio, sino es de manera completa también un conocimiento, y eso es lo que pues esperamos conseguir. Digamos así que enamorada y muy fiel a mis bases, pues se me da la oportunidad de ser judicante, me gradúo y en este caso pues tengo una experiencia desde el derecho comercial, el derecho civil, adscrita pues a una firma, vuelvo, tomo la posibilidad de acceder otra vez a la universidad en este puesto como asesora y pues aquí estamos para llevar el centro pues a un mayor nivel. A ver, cuando hablamos del Centro de Conciliación, pues su palabra lo dice, pero definiendo en sí el Centro de Conciliación, que hace parte también del consultorio jurídico, pero cuando hablamos de eso, la palabra conciliar, desde ahí, ¿qué se ofrece a las personas o a las instituciones, en las juntas comunal o entes organizados que acuden precisamente por una u otra razón ante unas circunstancias, ante una problemática, cuando hablamos del Centro de Conciliación? Sí, claro. La conciliación como tal es un mecanismo que otorga la justicia, esto de pronto para dejar claridad que esto es igual que si usted de pronto se va o accede a un juez, ¿sí? Es la posibilidad de que realmente usted lo haga de manera más efectiva, mucho más económica, los servicios son gratuitos, ágil, rápida, desde los ámbitos del respeto, de la cordialidad, de que realmente las partes sean las que decidan, de que ellas mismas sea un reintegro de nuevo a las buenas convivencias. Entonces la conciliación es un mecanismo por el cual queremos que las personas lo utilicen, resuelvan sus conflictos y puedan tener de pronto un resultado muy favorable para ambas, pero mucho más trascendente porque afianzan también sus relaciones interpersonales. No solamente son problemas que de pronto se alineen con contratos, responsabilidades, obligaciones, incumplimientos, sino es el hecho de llegar mucho más allá, ¿sí? Claro que el consultorio y el centro de conciliación, más que todo el centro, también está enfocado que ustedes como comunidad les podamos brindar y lo hemos hecho, la idea es seguir proyectando ese enfoque este año y es que podamos llegar a muchos más lugares y muchas más puertas. Hemos tenido pues vínculos también en el que brindamos ciclos de capacitación a los veedores, a los presidentes de juntas de acción comunal, hemos llegado también a tocar puertas en las instituciones educativas, que es muy importante llevar como que conozcan esto de la conciliación desde las instancias de bachillerato, por ejemplo, de los chicos. Es chévere que un estudiante de pronto se apegue a ello y podamos solucionar conflictos que de allí pensamos que son menores, pero realmente eso puede ser trascendental. Entonces la mediación escolar, hemos intentado también abrirnos puerta en ello para que los jóvenes, los estudiantes comprendan el significado de que realmente es mejor una solución pacífica que un gran conflicto. Esperamos este año poder tener muchas más posibilidades de poder brindarles a la comunidad. Podemos decir que a veces popularmente decimos es mejor un mal negocio que un buen pleito. Sí, totalmente. Pues desde mi perspectiva muy personal, precisamente, ¿no?, a eso, a la conciliación. Claro, desde mi perspectiva muy personal y yo como perfil conciliadora netamente, porque pues también tengo estudios como conciliadora que pues nos exige el cargo. Claro que sí. Realmente yo prefiero que las personas realmente se sienten, sean ellas las que tomen sus decisiones, sean ellas las que se expresen, que puedan tener contacto directo y lleguen a negociaciones que, como vuelvo y reitero, no solamente contribuyen a restablecer un conflicto, sino al mismo tiempo interacciones personales. ¿Estamos, doctora Daniela, conciliando? Sí, claro que sí. Actualmente sí, estamos conciliando, la idea es que pues la comunidad... refiero cuando las comunidades asisten, es fácil conciliar, cuando okay, con las directrices de estar ustedes ahí en el centro de conciliación, el consultorio jurídico, es decir, una primera instancia y reacción a eso me refiero. A conflicto, que sí, la conciliación genere también ese... Sí. Pues nada es fácil, digámoslo así que
las personas, nosotros también tratamos, digamos que por eso tenemos ese impacto, ese acompañamiento también con el CPS de la parte psicológica, porque nosotros tenemos ciertos roles, ciertos egos, las personas no somos iguales, entonces siempre tiende de pronto a que esos encuentros se vean de choque. Pero la idea de la estructura de la conciliación que manejamos desde el centro es que realmente empezamos con una trámite que va con explicación desde el parte conciliador, se explica no solamente la temática, sino se explican reglas de juego que son muy importantes para las partes, también tratamos pues con personas que son mayores de edad, que de pronto la comprensión a que esto realmente sea pacífico desde el ámbito del respeto y de la cordialidad, pues se valide. De igual manera, pues, doctor Luis Eduardo, este mecanismo nos regala privilegios como son, por ejemplo, hacer audiencias separadas, tener la posibilidad de que podamos suspender y darle momentos a las partes para que de pronto regulen sus emociones, y eso genera que realmente concretemos conciliaciones, porque damos la posibilidad a la persona de que realmente se regule, de pronto deje temas personales a un lado y logremos conciliaciones. A ver, cuando hablamos precisamente de lo que es la conciliación, es de obligatoriedad, ¿no? Igual que en la justicia ordinaria, ¿no? Que hay que aclarar esa situación que es particular también, ¿no? Que es, al igual que los estrados judiciales ordinarios, de igual manera cuando se concilia, cuando yo voy, cuando algunas personas van a plantear, y lógicamente a eso, a conciliar, pues es de obligatoriedad. Me refiero al cumplimiento de esos acuerdos, esa negociación que se hace, en otras palabras. Claro, aquí también la idea de nuestra visita de hoy es quitar de pronto ese tabú de que de pronto la gente crea que el conciliar genera que sus obligaciones allí pactadas no sean de exigibilidad, no sean legales, no sea de efectivo cumplimiento. Y esto no es así. La conciliación tiene las mismas características que una sentencia judicial, tiene las mismas posibilidades de ejecutarla, quiere decir que pues ante cualquier incumplimiento que allí referente a las obligaciones que se hubiesen pactado se llega a volver a incumplir, la persona tiene posibilidades de ejercer ese cumplimiento. Acordémonos que la conciliación tiene dos gigantes efectos, que es hace tránsito a cosa juzgada, que es eso. Por resumidas palabras, y aquí lo expreso, es que los conflictos que llevemos se da la materialización dentro de la audiencia y allí quedan esos conflictos. Y también pesa mérito ejecutivo es porque esa misma palabra nos dice, las obligaciones que allí se contemplen es para que se cumplan o para que ejerzan realmente un cumplimiento y quedan efectivas. Entonces esas actas que nosotros les generamos a ustedes y que se las compartimos porque eso se les entrega convalidado y aprobado pues por los lineamientos que nos rigen, es de total exigibilidad para ustedes como comunidad. Entonces los invitamos a que de pronto dejemos a un lado que la conciliación no nos brinda lo mismo que un juez, no, es totalmente igual y hasta antes mejor, descongestionamos justicia, mucho más rápido, no estamos esperando lapsos de tiempo gigantes, y lo hacemos de una manera rápida, ¿sí? Las conciliaciones están pactadas para que en nuestro centro para que duren de 1 hora y media, mucho más 2 horas, y se genera un resultado. Si lo comparamos, doctor Luis Eduardo, de pronto con la justicia, que lastimosamente pues no es culpa de ellos, sino el colapso, pues es mucho más el tiempo. La congestión. Sí, la congestión. A ver, esos acuerdos, esas conciliaciones, esos negocios, ¿se están cumpliendo? Sí. En las estadísticas que usted lleva. Sí, claro. Nosotros hacemos eso es lo bueno de nuestro centro, que nosotros también estamos regulados para hacer una verificación de esos acuerdos. Esas verificaciones, el acompañamiento al proceso. Exacto, perfecto, doctor Luis Eduardo. Ese acompañamiento de que realmente vayamos con la persona a la que tenían que hacer cumplimiento, o si es viceversa, y podamos establecer si realmente esto se cumplió o no, para dar la posibilidad a la persona de que vuelva al centro de nuevo, o al mismo tiempo podamos hacer extensión de nuestros servicios, como contaba la doctora Mabel hace un momento, y es que podamos de pronto redirigirlos a nuestras otras áreas, porque pues trabajamos mancomunadamente. Eso también es otro de los servicios de extensión, de que nosotros en la conciliación, si por X o Y motivo no llega a prosperar, se tienen esas alternativas para que la comunidad pues las aproveche. A ver, cuando se acude a conciliar, ya sea a nivel familiar, a nivel personal, ¿cuáles poblaciones las que más asisten precisamente a eso? A conciliar, me refiero a las edades,
población joven, población adulta joven, adulta mayor, en fin? Pues es muy impactante ver que a pesar de que esas alternativas, la población que más vemos es adulta joven, ¿sí? Pues más que todo por temas de que nos llega mucho todo lo referente al cumplimiento o a la toma de decisiones en respecto a los alimentos de los menores, custodia, régimen de visitas. Entonces, digamos que esta población es la que más se da el impacto y la que más llega al centro. Sin embargo, nos hemos encontrado también con situaciones, y entonces es como ese salto. Nos encontramos con población adulto joven, pero también nos encontramos con personas ya mayores, digamos, así que voy a poner ese término, personas también de la tercera edad. Entonces, como que saltamos de adultos jóvenes a los de tercera edad. La idea es que realmente impactemos a todos. Los problemas de pronto en la comunidad son recurrentes en todas las edades, entonces, para que también nos visiten. Pero esa es la población que más nos busca. A ver, doctora Daniela, la importancia precisamente de eso, de conciliar, ¿no? Sí. Pues yo pienso que cuando hablamos del equilibrio tanto de la salud mental, cuando hablamos del equilibrio de algunas circunstancias del entorno familiar, del entorno del barrio, en la empresa, en la comunidad, pues no sé hasta dónde pues, hayan en esa particular que no haya inconveniente, no haya la importancia de eso, de conciliar, de negociar, de acordar. Sí, exacto, es que la idea es que realmente nos apeguemos y nos adentremos, que a pesar de que nos sentimos inconformidades por el incumplimiento de ciertas obligaciones o convenios, pactos, acuerdos, contratos que celebramos entre otra persona, realmente veamos esto como una opción. Estamos en un Estado social de derecho. La idea es que también promocionemos, promulguemos ese ámbito de que queremos realmente estar en sociedad. Y la base o los pilares de ello es que no generemos, en vez de generar más conflicto, generemos es como ese apoyo mutuo. Entonces, a veces sí nos llegan casos en los que realmente son situaciones que se han presentado y arraigan en la persona, en su comportamiento, en su confianza, en su buena fe, pero la importancia de esto es que al mismo tiempo construimos esas nuevas alianzas, esas nuevas interacciones interpersonales con las demás personas. Entonces, esa es la importancia de conciliar, que también construyamos nosotros sociedad, ¿sí? Dejemos a un lado allí conflictos y esos conflictos mueran en la conciliación. Doctora Daniela, cuando precisamente por lo general cuando hay situaciones de esta índole, problemas, pues lógicamente va por lo general una parte, ¿no? Sí. Cuando intervienen dos o tres partes, ustedes, ¿cómo hacen el mecanismo para hacer el acercamiento? Es decir, para que se sienten las dos partes o las tres partes de acuerdo a los que están interviniendo en la misma situación, en la misma problemática. Esa tarea. Esa tarea es muy importante y tenemos lineamientos. Aquí es base fundamental nuestra mesa redonda. Aquí la idea no es que una parte de pronto se sienta o crea que está en mejor derecho de la otra, no, aquí es todo por igual. Entonces, nuestra mesa redonda cumple esa finalidad de que si hay una, dos, tres partes, hemos tenido muchas partes involucradas, tanto por un lado que es el solicitante como por el otro lado que son los convocados, de la posibilidad que se sienten y es como si fuera conversado. Entonces, es esa importancia de que cada uno se sienta realmente escuchado, que realmente se sienta importante, que sienta que tiene la posibilidad de verse igual que los otros que están ahí mismo en la sala. Entonces, de esa manera lo estamos manejando. De esa manera se ha manejado durante mucho tiempo y es tener esa estrategia de que es como si nos sentásemos a hablar y concretar soluciones de los conflictos. Así lo hacemos. Doctora Daniela, ¿cuáles son precisamente en esas situaciones, en esos problemas donde, entre comillas, es más fácil conciliar, donde se está conciliando más y donde es más difícil que las partes entren de una, de pronto se demora más o a veces es difícil precisamente que las partes lleguen a ese acuerdo? ¿En cuáles situaciones, en cuáles problemáticas más se acentúa? Digamos así que voy a irme por la primera, doctor Luis Eduardo, a responderte que dónde tenemos más casos recurrentes. ¿Dónde tenemos más casos recurrentes? En lo correspondiente a la fijación de la cuota alimentaria de los menores. Recordemos que esta pues, también es una población objetivo, la protección del menor, ¿sí? Que prima al menor, y allí es donde más tenemos población. Pero
muy concordantemente congenia con el hecho de dónde es más, donde se dificulta de pronto la conciliación, donde tenemos que hacer más ese esfuerzo como conciliadores, porque ese es nuestro papel, hacer ese esfuerzo para que realmente las personas vean más allá de sus perspectivas, es el mismo caso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque allí nos vemos con sentimientos de padres que de pronto a veces van más allá y no prima el menor, y la idea es que pues prime el menor, y allí es donde se nos dificulta más de pronto los hechos, la determinación de que esto se vuelva un acta de conciliación, sea un asunto conciliable, pero lo logramos. ¿Sí? Es una tarea no sencilla, tampoco decir que difícil, pero es donde nos da trabajo. Pero tengo pues el honor de decir que es donde hemos podido contribuir más, porque aún así siendo una población o un trámite muy específico, complejo, lo estamos logrando. Para resaltar ese trabajo que se hace en el Centro de Conciliación, doctora Daniela, primero que es de obligatoriedad cumplimiento, los acuerdos que se hacen, el negocio que se haga, en fin, todo lo pertinente, pero también lo otro es que en vez de con toda la congestión que se está en los estrados judiciales de la justicia ordinaria, pues lógicamente es ante eso, dilucidar, es acordar, es más práctico, en otras palabras, ¿no? De pronto, pues, si no se soluciona ese problema, pues va a generar otros, entonces es mejor conciliar ese inconveniente, esas situaciones de las cuales inicialmente hay. Claro que sí, y es que, doctor Luis Eduardo, por ejemplo, su merced llega al centro, y desde ahí usted ve de una vez el cambio, que de pronto una persona ante un juez, esto le va a llevar mucho tiempo y mucho más trámite. Usted llega al centro y nosotros mismos lo guiamos desde que se da la asesoría completa, la exposición del caso, hasta la recepción del mismo. Que diferente, pues usted sabe, y de pronto los televidentes que nos escuchan también, y es que en una demanda posiblemente vamos a necesitar un abogado, posiblemente tenemos que hacer un escrito condenso para poderle mostrar al juez. En este caso nosotros lo acompañamos, llevamos todo el seguimiento, entonces es mucho más fácil acceder a una conciliación, mucho más fácil el resultado, el trámite también es totalmente gratuito, vuelvo y reitero, y al mismo tiempo queda todo ahí. Usted no tiene que no tiene que de pronto mandar algún correo, no tiene que generar pagos algunos. Entonces, queda todo en el centro y después nosotros asignamos conciliadores, y el mismo conciliador es el que se contacta con las partes, envía las citaciones, ¿sí? Súper ágil, máximo 10 días. Entonces, estamos generando un impacto para que la comunidad realmente quiera llegar al consultorio, pero al mismo tiempo quiera llegar al centro y tome la posibilidad de acceder a las conciliaciones. Los queremos invitar que también vean esta posibilidad de que, a pesar de que nos arreguemos que el juez es el que soluciona, nosotros somos los que también podemos ayudarles a solucionar. Las partes que intervienen, por ejemplo, en esa resolución de esos conflictos, de conciliar, en el caso particular acá, en el Centro de Conciliación de la UPB, a diferencia de los estrados de la justicia ordinaria. Aquí es, y grandísima pregunta, aquí es muy importante porque es que las partes son ellos mismos. Usted no tiene que llevar un abogado que lo represente, nadie más va a hablar por usted, ¿sí? Si aquí, por ejemplo, tuviésemos un conflicto usted y yo, doctor Luis Eduardo, usted sería una parte y yo sería la otra parte. Y las dos vamos a exponer nuestro conflicto, que eso también es uno de lo grandioso que tiene la conciliación, es que acá no tenemos que estar contándole a alguien para que alguien más exprese lo que yo quiero decir, sino expresamos lo que los dos queremos escuchar uno del otro. Entonces eso es lo chévere, eso es lo que también queremos que les impacte a ustedes como comunidad y vean lo bonito que es la conciliación, porque a veces nos pasa de que es que tengo que escuchar al abogado, a la persona que manda, para que le interprete, para que me diga lo que él podría decirme a mí. Entonces aquí lo va a escuchar usted de primera mano. ¿Y qué papel juega quien está ahí precisamente en la conciliación? La parte juega un papel fundamental. El conciliador, si de pronto su merced me lo pregunta desde ese sentido, el conciliador simplemente es un profesional que guía el trámite, ¿sí? Las partes son las que deciden, las partes son las que formulan sus arreglos. Nosotros simplemente estamos para concretar que eso se haga desde la etapa pues, de la legalidad, de que todo sea exigible, de que cumpla con los requisitos. Nosotros lo que hacemos es darles como ese empujecito, pero al fin y al cabo los que terminan concretando todo son las partes. Y se le hace un seguimiento de ese acuerdo, ¿no? Sí, para lo que decíamos, la obligatoriedad del cumplimiento de ese compromiso. Totalmente.
Entonces, no les desprotegemos. Eso es también lo importante, que usted sale con un acuerdo, pero no sale que si posiblemente me lo cumplen o no. Usted se le da el seguimiento adecuado de ese mismo trámite para que hasta que usted tenga conclusión, quede tranquilo de que estamos ahí para usted. A ver, pues doctora Daniela, recordemos entonces los horarios, recordemos todo lo pertinente a cuando se presentan estas circunstancias de cualquier índole, ya sea en misma familia, que se está presentando muchas circunstancias, a veces de los negocios, del incumplimiento, o lo que usted manifestaba que más se acrecienta, que tiene que ver con los alimentos, la asistencia alimenticia, en fin, todo lo pertinente. Recordemos entonces horarios, requisitos, hacia qué está enfocada ese servicio, en fin. Claro que sí. Los requisitos para prestar de una vez la asesoría y puedan acceder al centro son básicos. La cédula de ciudadanía, fotocopia de un servicio público, igual fotocopia del CISBEN, pero en este caso para el centro de conciliación pueden sí poseerlo o no. Nosotros atendemos a Estatus 3, la idea pues siempre es que nuestra comunidad de pronto pueda acceder a los mismos de manera gratuita, lo saben. En nuestros horarios, igual que el consultorio jurídico, perdón, estamos desde las 8 de la mañana, tenemos receso al mediodía, pero también estamos hasta las 4:30 de la tarde. Los viernes sí cambia, solo hasta las 4 de la tarde, pero también desde las 8 de la mañana. Los invitamos a que estén allá, no tienen que coger turnos, es en orden de llegada, entonces también se les establece que, o pues se les brinda la oportunidad de que cuando ustedes entren allí van a ser atendidos. Importante que de pronto ustedes los conozcan, y gracias por la oportunidad del doctor Luis Eduardo, y es que nosotros manejamos muchos temas que de pronto ustedes, si les pasan, lleguen y nos consulten. Llevamos no solamente procesos de alimentos de los menores, recordemos que los procesos de alimentos o lo referente a alimentos no solamente son eso, sino régimen de visitas, custodia del menor, vacaciones, educación, salud. Todo eso es conciliable y lo podemos llevar al del centro. De igual manera, tenemos esa competencia en todo lo referente a la responsabilidad civil extracontractual, ¿sí? Accidentes de tránsito, cumplimiento de pronto de sucesos como los que se pueden originar durante el mismo. De igual manera, todo lo que tiene que ver con contratos civiles y contratos también comerciales, dentro de ello está, por ejemplo, el contrato de arrendamiento, todo lo que es su terminación, cumplimiento de cánones de arrendamiento, como también la restitución de los inmuebles. Entonces, los invito que de pronto, si ustedes tienen esas temáticas o tienen un asunto, un conflicto referente a ello, nos puedan buscar y con mucho gusto nosotros les vamos a prestar el servicio. Pues doctora Daniela Flores Tarazona, usted que precisamente hace parte también de todo ese equipo del consultorio jurídico y de igual manera el Centro de Conciliación, parte de lo que aportamos también como medio de comunicación para que conozcamos ese servicio que de la Universidad Pontificia Bolivariana a través del Centro de Proyección Social se presta, en fin, todo lo pertinente. Pues reiteremos entonces esa invitación cuando es mejor, volvemos a insistir lo que decíamos coloquialmente, es mejor atender esas circunstancias, es mejor un mal negocio que un buen conflicto, sí, ¿no? Entonces, yo se lo transformo un poquito, es mejor una buena conciliación que un mal pleito. Bueno. Y por eso la invitación, esperamos que toda la comunidad realmente goce de la posibilidad de acceder a nosotros. Esto es gratuito, es para ustedes, trabajamos para ustedes y la intención es que podamos llegar siempre a más personas, a más hogares. La idea es que no solamente prestamos esto, hay conflictos de organizaciones también que se presentan mucho en juntas comunales o en organizaciones que a veces por una u otra circunstancia surgen inconvenientes, ¿no? Ya sea internos o con otras. Claro que sí, por eso también hacemos la extensión, nosotros estaremos visitándolos por ahí, nos reconocerán cuando quizás con la extensión de otras entidades o autoridades municipales podamos llegarles también a ustedes, y la idea es que como ustedes nos conozcan, también vuelvan en alguna situación que se les presente. ¿Sí? La idea es que ustedes gocen de esto, las puertas están abiertas, nosotros abrimos de lunes a viernes, ustedes, como vuelvo y reitero, no tienen que tener cita, ni turno, ni nada por el estilo, ustedes llegan y pues serán atendidos. Pues nuevamente, doctora Daniela Flores Tarazona, usted que hace parte precisamente del consultorio jurídico, el Centro de Conciliación muy formal, que llegue con ese mensaje a través de la señal de Buenavisión Magazine de Noche. Gracias, doctor Luis Eduardo. De igual manera, a ustedes, amigas y amigos televidentes, el que nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde sigue llegando esta señal,
a la distancia, quienes a través de las redes sociales diariamente, cotidianamente, permanentemente nos manifiesta sus opiniones, sugerencias, comentarios. De igual manera, cordialísimo saludo también a los diferentes sistemas de televisión que retransmiten esa programación en las diferentes provincias. Cordialísimo saludo. Luis Eduardo Arias Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, les invita para que permanezcamos en la sintonía en el desarrollo de la parrilla de programación del Canal 2 de Digitel. Mañana estaremos, Dios mediante, con otros invitados, con otros temas en el Magazine de Noche. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces. Magazine de Noche.